Espacio Abierto. Saludos señores, gracias por estar con nosotros cada viernes a las 11 de la noche en su Espacio Abierto, donde se llevarán grandes informaciones, y tanto nacionales como internacionales. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, hermano. Estamos aquí como todos los viernes, estamos en esta semana con un programa donde vamos a estar socializando algunos temas que han sido importantes en el transcurso de la semana, como por ejemplo las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos, donde salió ganador Donald Trump, y donde también se van a dar algunas características muy interesantes, porque por primera vez un presidente en dos mandatos constitucionales diferidos, uno por el centro, va a ocupar la presidencia de la República. Estamos también pendientes de temas nacionales, como por ejemplo unas inundaciones que hubo en la zona fronteriza, específicamente en el área de Mao, y también vamos a tener cosas importantísimas, como por ejemplo una interesantísima conversación que vamos a sostener en el momento estelar, en nuestra entrevista estelar, con el licenciado Pelegrín Castillo, ex ministro de Energía y Minas, ex congresista, ex diputado, y un abogado de la familia Castillo, que es muy conocido en todo el país y que nos va a traer interesantes informaciones sobre el acuerdo en mar y sobre los temas nacionales en el tema haitiano, fundamentalmente, con quien vamos a estar socializando eso. Así que yo creo que vamos a tener un tremendo programa. Así es. Pelegrín Castillo, 5 veces diputado, primer ministro de Energía y Minas. Es decir que en esta noche vamos a tener una gran entrevista. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con más informaciones. En breve regresamos con Espacio Abierto. Continuamos con Espacio Abierto. Gracias, señores, por continuar con nosotros en su Espacio Abierto. Marcos, Donald Trump ganó las elecciones de los Estados Unidos. Donald Trump, hay que resaltar que fue presidente 2016-2020, en el 2020 perdió las elecciones, pues ahora 2024 vuelve y regresa con más fuerza, y ganando las elecciones de los Estados Unidos también conjuntamente con lo que es el Congreso y mucho más. O sea, es decir, que Donald Trump gana las elecciones de los Estados Unidos con mucho más fuerza que la que tenía en el 2016. O sea, que el mundo espera muchas cosas positivas de parte de ese gobierno norteamericano. Y Kamala Harris, que luchó, reemplazó a Joe Biden en la candidatura, y al final no pudo imponerse frente a Donald Trump. Es decir, que en este triunfo de Donald Trump estuvo por encima de todos los parámetros, todas las encuestas que daban un empate técnico. Este triunfo nos puede decir que las cosas no eran tanto como se veían en los medios de comunicación, como lo decían las encuestas, sino que el pueblo norteamericano se desbordó a votar por Donald Trump, ganando con más de 297 votos, que eran lo que necesitaba para ganar. Así es, Donald Trump se impuso en los estados clave de la Unión Americana. Podemos citar entre ellos Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Era de esperarse que Donald Trump ganara. Tiene una retórica muy fuerte, y hay una parte de la sociedad norteamericana que piensa igual que él y que entiende que en manos de él la economía norteamericana va a mejorar y que los espacios sociales van a tener mayor seguridad. Entonces, nosotros entendemos que desde la perspectiva de lo que es con República Dominicana, podríamos esperar que este gobierno de Donald Trump traiga lo mismo que hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido unas relaciones cada día más fuertes con Estados Unidos, que es nuestro principal socio económico, y también podemos visualizar que hay una tendencia a que en un gobierno de Donald Trump
podamos tener un auge de la economía dominicana y de las relaciones económicas entre ambos países. Yo entiendo que Kamala Harris hizo un buen papel en el sentido de que fue quizás la campaña más corta para un candidato presidencial, porque Joe Biden se retira de los comicios electorales hace apenas 100 y pico de días, 3, 4 meses, y en esos 4 meses pues se montó un escenario en donde prácticamente logró empatar técnicamente en las encuestas más importantes de la Unión Americana, y aunque no logró retener, no logró ganar la presidencia de la República en los Estados Unidos, deja un precedente, primero por ser mujer. Es la segunda vez que una mujer participa, la primera vez fue con Hillary Clinton, y ahora también por ser de la raza negra, aunque mucha gente discute que si es negra, que si es india, que si, bueno, vamos a decir que de piel oscura, que no es blanca. Hay una particularidad, Marcos, en esta vez que Donald Trump, las 2 veces que ha logrado el triunfo, ha sido la competencia frente a una mujer. En este sentido también nuestro señor presidente de la República, Luis Abinader, pues felicitó a través de su cuenta X el triunfo de Donald Trump, lo cual llamó también a que a través de este triunfo pues la comunidad dominicana con los Estados Unidos pues unan más esos lazos de amistad, esos lazos de compromiso que cada vez se le acercan a ellos. Hay que resaltar que Donald Trump asume la presidencia de la República con la edad más alta que ha tenido un presidente en toda su historia. O sea, la asume con 78, 79 años, y al final de su mandato pues terminaría con 82, 83 años. Eso también manda un mensaje a que la sociedad norteamericana tiene que ir renovando el liderazgo y apoyarse en la juventud de los Estados Unidos, porque definitivamente cuando uno ve los otros líderes que tienen también incidencia en esa sociedad, como por ejemplo el caso de ¿cómo se llama? Que también tiene cierta edad, o sea, tiene que haber una renovación con la gente joven, con la gente que va a las universidades y que tiene preocupación por el futuro de los Estados Unidos y de la parte política, porque debería de haber un relevo generacional en la política norteamericana. Así es. Y entendemos que ya Donald Trump, pues en este último mandato, pues que vengan jóvenes, en especial el vicepresidente, que es una persona joven, que entendemos que quizás en el futuro va a presentar también su proyecto presidencial. Hay que resaltar también que el presidente Luis Abinader felicitó al presidente Donald Trump, al presidente electo Donald Trump, por haber tenido, por haber ganado y por haberlo hecho con tanta holgura. O sea, fue una demostración cívica que dio los Estados Unidos, y donde Donald Trump se impuso de manera firme. No solamente ganó la suma de los distritos electorales, sino también ganó el voto popular, que era como tú decías, en la ocasión pasada él no ganó el voto popular, sino la suma de los distritos electorales, y en esta ocasión le presenta un programa más favorable, porque no solamente tiene el reconocimiento de ese voto mayoritario de la sociedad norteamericana, sino que también en la composición del Congreso, del influyente Congreso de los Estados Unidos, pues tiene también una mayoría, y eso le va a permitir sortear las dificultades de gobernar con mayor facilidad. Así es, Marcos. Y volviendo al plano nacional, esta semana fue una semana de mucha lluvia, Dajabón, Mao, el plan social de la presidencia no se queda atrás, siempre está activo y llegó a esos lugares a darle asistencia, en Dajabón específicamente, donde el propio alcalde de Dajabón se sintió agradecido por la pronta asistencia del plan social de la presidencia de la República, en Mao también. Las aguas han continuado todas estas semanas, que entendemos que la prevención debe continuar y las informaciones han llegado a la gente. La gente se ha estado protegiendo, porque es algo que es fundamental informarle siempre al pueblo de los acontecimientos atmosféricos, que si no se hace de la manera en la que se ha estado haciendo, pues los problemas hubiesen sido más fuertes. Es importante resaltar la importancia que cada vez que vienen estos fenómenos le da a nuestro presidente Luis Abinader a ese tema. La unidad de rescate, las unidades que se dedican a socorrer a la población cuando estos fenómenos aparecen. Estuvo el comité de emergencia reunido
con él y donde se tomaron importantes medidas, y yo creo que eso fortalece la seguridad de la gente cuando vienen estas cosas, porque ven que hay un gobierno solidario, un gobierno que se preocupa y un presidente que está pendiente de estas cosas. Y como dices tú, la respuesta del Estado en las zonas de inundación y en los lugares donde ha habido mayor incidencia con desastres atmosféricos, la respuesta del Estado ha sido rápida, efectiva y contundente. Eso hay que resaltarlo, porque de una forma u otra, cuando se hablan de cosas negativas, también hay que poner en relieve las cosas que son positivas y que uno tiene que verlas en un contexto realmente justo para lo que es el país. Y eso es lo que quiere el pueblo dominicano, eso es lo que quiere la gente, que cuando se presenten las situaciones o antes, primero la prevención. Si hay prevención, pues las causas serían menores. Entonces, y cuando llegue el asunto, pues un gobierno que rápidamente acude en auxilio de la gente, pues el pueblo se lo va a agradecer ahora y se lo va a agradecer siempre. Así es. Nosotros en este momento queremos darle el espacio a la próxima entrevista que vamos a tener, como habíamos dicho, con el licenciado Pelegrín Castillo, que nos va a acompañar en este escenario, en donde estaremos con él compartiendo y haciéndole las preguntas que nosotros entendemos que son más importantes en este momento. El tema del conflicto en Haití, de cómo él ve el tema de la migración haitiana y las diferentes opciones que ha tenido el gobierno dominicano con relación de las deportaciones masivas que se han estado haciendo en el país, y otros temas que son también de interés nacional. Así que muchísimas gracias, permanezcan con nosotros y volvemos en breve. En breve regresamos con Espacio Abierto. Continuamos con Espacio Abierto. Gracias, señores, por continuar con nosotros en este su espacio abierto. En esta noche tenemos con nosotros a nuestro invitado especial, el doctor Pelegrín Castillo. Bienvenido, doctor. Estamos en su programa. Muy contento de encontrarme en espacio abierto, en compañía de ustedes, debutando aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo al público que sigue este espacio de orientación. Muchísimas gracias. Hemos visto en los últimos días que usted ha estado muy activo en los medios de información, en los medios de prensa, con relación al tema del acuerdo marítimo entre la República Dominicana y los Países Bajos, que recientemente fue ratificado por el Congreso, por el Tribunal Constitucional, perdón. Con relación a eso, ¿usted podría explicarnos más o menos en qué consiste las diferencias que usted tiene con ese acuerdo que se hizo con el país? Mira, yo quiero explicar que estoy implicado en este tema desde el año 1996, cuando un funcionario del INDRI, amigo, hizo una denuncia pública bastante responsable y fundamentada, denunciando un acuerdo que se había suscrito con el Reino Unido. Ese acuerdo tuvo que ser retirado del Senado de la República. El propio Senado le pidió al presidente Fernández que lo retirara. Se había negociado en el gobierno del presidente Balaguer, terminando el periodo, y era un acuerdo antinacional, un acuerdo provitorio. ¿Por qué? Porque establecía, a partir de los territorios de Turcas y Caicos, una línea media con República Dominicana. Ahí le estábamos cediendo aproximadamente 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros de espacio marítimo que en buen derecho y en justicia no correspondían, porque esos territorios de ahí son pequeñas islas frente a un estado que tiene mayor anchura de costa. Son territorios coloniales, o mejor dicho, son territorios bajo dominio británico que están en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Entonces, era una expresión de colonialismo de los mares. Claro, veníamos con unos problemas. Desde el año 1972
el país había sido la sede de la Conferencia Regional de Límite Marítimo o de Asuntos del Mar, con mira a participar en la Convención de los Derechos del Mar. Y ahí ya, aquí por primera vez se había fijado la posición unificada de la región de hacer la transición del concepto de mar territorial de 200 millas que estaban reivindicando estados como Chile, Perú, Ecuador, a la fórmula africana que estaba reivindicando el interés solamente de explotación económica de los recursos vivos y no vivos en las 200 millas, no el control de la superficie, que era algo que estaba generando una protesta de las grandes potencias marítimas. Y fue precisamente en Santo Domingo donde se dio la transición con el concepto de mar patrimonial. Después, en la mesa de discusión de la convención, la tercera convención de los derechos del mar, se aceptó la fórmula de zona económica exclusiva, pero como equivalente al concepto de mar patrimonial, porque ahí los estados tienen derechos sobre todos los recursos vivos y no vivos, derechos de explotación y de exploración. También tienen obligaciones, vamos a decirlo. Cuando el país fue sede de esa conferencia, emitió la Declaración de Santo Domingo, y yo creo que a partir de ahí sufrimos una especie de contrañimiento, de presión que limitó nuestros derechos. Porque ya en el 77, cuando se vota la ley 583 para modificar la ley 186, República Dominicana, que pudo llevar su mar territorial a 12 millas, declaró 6. Eso llamó mucho la atención. Y sobre todo hizo un trazado de sus fronteras, de las líneas que pretendía, que no eran las más convenientes. No eran las más convenientes. Eso fue en el 77. Ya en el 78 llegamos a un acuerdo con Colombia, en el sur, que si se quiere es un acuerdo modelo. En un mar semicerrado se recomienda que los países cooperen, y una de las formas de cooperación está en todos los manuales, en todos los libros, es precisamente la definición de unas áreas de aprovechamiento conjunto, donde los dos estados ganan. Ese fue un referente que ya teníamos, fue el primer acuerdo de frontera. Inmediatamente Venezuela protestó porque le habíamos dado áreas que Venezuela entendía que eran de ellos, y para evitar problemas con Venezuela llegamos a un acuerdo con Venezuela. Igual de línea media, pero a diferencia del acuerdo con Colombia, que establecía zona de aprovechamiento común, Venezuela no estableció zona de aprovechamiento común. Quedaba entonces este tema de la frontera sur, la frontera norte con el Reino Unido, la frontera este con Estados Unidos, y en el mar las delimitaciones con Haití, tanto en el sur como en el norte. ¿Por qué yo he rechazado el acuerdo? Bueno, porque lo he dicho, miren, propiamente el mandato constitucional es muy claro: procurar los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar. Y eso no se cumplió. Al contrario, volvimos a la posición de 1996, la que fue rechazada por el país en ese momento. El argumento que se empleó fue precisamente que es un acuerdo inequitativo, porque a partir de unas pequeñas islas, Inglaterra pretendía 30.000 kilómetros. Claro, eran espacios que estaban en la ley nuestra, pero era la ley nuestra deficiente
que nos habían impuesto en el 77 para negociar con Colombia y con Venezuela. No se quiso en ese momento, se dejó abierta la posibilidad de un acuerdo de línea media con todos los países. Es más, era tan deficiente la ley del 77 que estableció, y eso lo corregimos en la ley del límite, una línea media a partir de Isla Mona y no de Isla San Juan, que es una isla deshabitada, Isla Mona. Ahí llegan los que naufragan. Sí, así es. Pero es una isla deshabitada que no tiene condiciones para vivir. Para vivir. Entonces, yo critico esa decisión de la Cancillería. Y si miramos bien el fallo del Tribunal Constitucional, fue un fallo rebote. Un fallo donde el Tribunal Constitucional, vamos a decir, un fallo también, se podría decir un fallo al estilo Pilato, porque hubo 4 votos disidentes y hubo un 5º voto que se puede considerar incidente, aunque fue presentado como voto salvado. Porque todos los argumentos que están puestos ahí es para que el Congreso diga, mira, esto no satisface los mejores términos que manda la Constitución, pero el Tribunal Constitucional no lo hizo él. De hecho, el magistrado Mauri Reyes, en cierta manera, le indica al Congreso que lo rechace. Eso. Porque cuando tú lo lees, la conclusión es, bueno, nosotros entendemos que es plausible, que es conforme a la Constitución, pero el Congreso puede rechazarlo por consideraciones de política. Él no quiso abundar. Pero en ese sentido, el Tribunal Constitucional está por debajo del Congreso, de una resolución del Congreso. ¿No tiene esa facultad? ¿Existe? Mira, el Tribunal Constitucional es un tribunal garante de la Constitución que yo creo que debió, con los elementos que había, debió sencillamente decir no satisface los mejores términos. Pero ellos parece que no quisieron entrar en esa discusión y lo que se ve es un Tribunal Constitucional dividido en un tema de Estado. Delicado. En una materia de este tipo debería haber total consenso, porque estamos hablando de un tema de integridad territorial, de soberanía, Correcto. de autodeterminación. Hay gente que dice, bueno, que entregamos espacio. En realidad, no se puede decir en puridad que entregamos, porque lo que estamos es delimitando fronteras. Ahora, sí se puede decir con toda certidumbre que pudimos haber logrado un mejor acuerdo y no lo logramos. Entonces, si no lo logramos, estamos por debajo de los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar y por tanto ese acuerdo es inconstitucional. Doctor, el canciller en una rueda de prensa que realizó en esta semana, pues él expresó que nosotros ganamos unas 11.000 millas. 11 millas. 11 millas. Entonces, doctor, ¿qué le considera? Mira, eso yo lo he dicho, es una especie de tomadura de pelo. Porque él tiene que decir, ganamos algo, 11 millas, 37 kilómetros, cuando son miles y miles de kilómetros. Y además lo que él explica, que se trató del uso de un software que al cambiar las líneas, el software, no los negociadores, cambiaron 37 kilómetros. En realidad eso mismo está siendo impugnado por expertos en temas de cartografía. No dijo el canciller que el acuerdo es chapucero porque establece... yo nunca había visto, y mira que he revisado muchos acuerdos y muchas delimitaciones, no he visto todavía líneas geodésicas que se tracen con el concepto de latitud-latitud, longitud-longitud. Lo que se usa es latitud-longitud. Y en este caso hubo un gafe
técnico, lo vamos a decir, fue evidentemente un error, pero un error grosero, porque el otro punto de delimitación es que cae en el Índico, en un acuerdo de límite de Estado. Ya eso solo, una cuestión de forma, pero invalida. no, tú no puedes en un acuerdo de Estado, de delimitaciones de frontera, usar esa línea geodésica. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Pero está bien, es un error material, pero grosero. Ahora, yo mencionaba el tema del aprovechamiento conjunto porque lo pide el artículo 123 de la Convención y es lo que han hecho algunos estados en mares semicerrados y cerrados. Pero además hay otras circunstancias que el canciller dice que no son relevantes. Bueno, la misma condición de mar semicerrado es una circunstancia relevante. Segundo, el país había hecho énfasis por la experiencia que habíamos tenido con Inglaterra, de que teníamos que procurar una solución de equidad. Ellos quieren decir que la solución de equidad y de equivalencia es igual a la solución de equidistancia, porque no hay desproporcionalidad. Tema discutible, porque aquí mismo uno encuentra muchas situaciones donde en el manual de delimitaciones, está aquí, uno encuentra muchas situaciones donde a las islas no le dan pleno efecto. Y estas son 3 islas que tienen estatus diferentes. De hecho, para esta delimitación, al parecer, ellos usaron la condición que no usaron con Venezuela. En el acuerdo con Venezuela hay una delimitación con Aruba, hay una delimitación con Curazao, hay una delimitación con Bonaire. Óigame, aquí parece que para darle más fuerza a la idea de la equidistancia, usaron el concepto de archipiélago de Estado. No lo declaran así. No lo declaran así, pero en la práctica ellos lo que están es trazando una especie de línea archipelágica de archipiélago de Estado para una definición de frontera con República Dominicana. Entonces, nosotros lo rechazamos, repito, va en contra de toda la corriente. Está en discusión el tema del estatus de la isla. Obviamente no es lo mismo el estatus de Turcas y Caicos, porque se está en el Comité de Descolonización. Lo mismo pasa con Puerto Rico, está en el Comité de 24, en una especie de situación especial. En el caso de Puerto Rico tenemos que manejarnos con más cuidado, porque es un estado hermano que tiene, ¿qué te digo? Una historia compartida con República Dominicana. Es correcto. Eso hay que manejarlo con más cuidado. Pero estas islas, había una que había declarado ya por referéndum que iba a la independencia y paralizaron eso porque murieron los líderes del movimiento y se dieron circunstancias en Venezuela y en la región que no permitieron irse a la independencia. Entonces prefirieron quedarse como territorio que están, vamos a decir, prolongación de la Unión Europea. Pero eso es un caso casi como el de las Malvinas, que Argentina objeta, sí, porque como expresión de... porque eso es remanente del colonialismo. Y la misma Convención de los Derechos del Mar, cuando se hizo, fue precisamente uno de los impulsos mayores de la Convención de los Derechos del Mar, era evitar la colonización de los mares. Entonces, ¿por qué gana República Dominicana estimulando que Holanda, que nunca anda sola, anda de la mano con Inglaterra? ¿Usted considera entonces, considera usted o entiende usted que algunas quizá maniobras dominicanas de intereses dominicanos conjuntamente con otros intereses quizás internacionales pudiesen estar
detrás de todo esto para... Mira, por el histórico que yo tengo de este tema, los antecedentes. Fíjate que nos fuimos al 72, la conferencia de Santo Domingo, lo que pasó después, con la ley interna del país. Cuando nosotros declaramos 6 millas, Haití declaraba 12, que era lo que ya se aceptaba como el máximo. Y nosotros nos quedamos por la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? Con un trazado de líneas de base muy discutible. ¿Por qué lo hicimos? Y esa era la presión de las potencias, porque República Dominicana tiene una situación geopolítica muy especial. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, veníamos ejercitando el músculo de la soberanía, de la autodeterminación en esta materia, pero la Cancillería va en contravía. Volvimos a la discusión del 96, sentando un precedente negativo que lo pueden usar en contra de nosotros en las delimitaciones con el Reino Unido, en las delimitaciones con Puerto Rico, porque no es desde Isla Mona, sino desde Isla San Juan, de donde se puede hacer el trazado de la zona económica exclusiva. Aunque le reconocemos soberanía a Estados Unidos y a Puerto Rico sobre Isla Mona, el trazado de frontera no se puede hacer desde una línea de equidistancia entre Puerto Rico, entre Isla Mona y Isla... Y eso que estamos cerca, aquí estamos hablando de una distancia muy extendida. Usted acaba de mencionar ahora en su interesante intervención la República de Haití. Y aunque el tema que estamos tratando es relevante y trascendental, no podemos desaprovechar la oportunidad de que usted esté aquí para que nos hable un poquito del tema haitiano, que tiene muchas vertientes que son también importantes. Hemos visto un país disminuido en todas sus capacidades, con una prácticamente intervención de los países aliados que buscan pacificar esa parte de la isla. Hemos visto tropas de Kenia lideradas ahora mismo en la República de Haití. ¿Cómo usted ve ese panorama de vista a la República Dominicana? ¿Y realmente usted cree, como cree mucha gente, que la patria está en peligro? La existencia de la nación dominicana está gravemente amenazada, porque se montó una operación especial de alta inteligencia, un crimen perverso, para, como denunció recientemente el senador Marco Rubio, nosotros tenemos muchos años denunciándolo, pero ya lo dice la figura más prominente del Senado de los Estados Unidos, por lo menos para esta región de las Américas, es el senador más influyente. Marco Rubio, cubano-americano. Cubano-americano. ¿Qué digo? Que hay un sector de la política norteamericana, de la administración Biden, donde está el Partido Demócrata, el caucus afroamericano, con la nación del Islam incluida, y la diáspora haitiana, que tiene mucho poder. Tanto poder que el vocero de la administración es de ascendencia haitiana y es del equipo de Kamala Harris. Sí. Vamos a estar claros. Y él dijo que en el Departamento de Estado, bueno, en los centros de poder allá, estaban tratando de provocar un traslado de 3 millones de haitianos hacia República Dominicana. Ahí es que uno empieza a entender muchas cosas. Ese plan se viene ejecutando hace muchos años, pero ellos saben que hay una ventana de oportunidad que se cerró o se está cerrando ahora con la situación esta de la elección del presidente Trump, porque eso puede cambiar todo. Entonces, esa gente evidentemente quieren que Haití y sus crisis se compliquen, que esas crisis se escalen y en ese contexto trasvasar la crisis para la parte oriental de la isla de Santo Domingo. El presidente Abinader
Yo creo que ha tomado una decisión correcta de iniciar las repatriaciones, poniendo un número por semana, porque él le está mandando un mensaje a esos grupos que tienen vínculos con organismos internacionales, vínculos con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que la mencionó de manera expresa el senador Rubio. ¿Qué es lo que quieren? Que República Dominicana nos repatrie, abre la frontera y que vengan todos los haitianos para acá. Como aquí eso no se va a aceptar, no lo va a aceptar el gobierno, pero tampoco lo va a aceptar la población que está preparándose para resistir eso. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para la posibilidad de que esos grupos, en un momento dado, detonen un conflicto en la isla para justificar una intervención humanitaria. A propósito... Aunque se haya elegido a Trump para justificar una intervención humanitaria. Por eso ustedes ven que Guterres reclama una fuerza internacional robusta. Después que ellos la retiraron en el 17, porque fueron ellos que la retiraron. Bueno, ellos dicen que la administración Trump le retiró los fondos a la MINUSTA. Estados Unidos realmente recortó los fondos a Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas decidieron, vamos a retirar la MINUSTA para crear la crisis. Ya en el 19 vino Edmund Muley aquí, 2 años después, y dijo, los haitianos en un momento determinado, ante una crisis humanitaria, van a cruzar por millones la República Dominicana. El Departamento de Estado financió un estudio en el Instituto Nacional de Migración en el 2019 para la apertura de campamentos. ¿Cuál era la premisa de ese estudio? A una crisis humanitaria, o provocada por una guerra civil o provocada por una hambruna. Y las dos situaciones se dan ahora mismo en Haití. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, unirnos, porque no es verdad que, o sea, yo entiendo que nos conviene que haya ganado Trump, pero no nos confundamos. Trump no va a venir a resolvernos el problema. Trump no va a venir a resolvernos el problema. Ahí mismo, en ese mismo contexto, Donald Trump gana en los Estados Unidos en las elecciones del 5 de noviembre y él tiene una serie de características en la forma en la que él se maneja o se manejó cuando fue presidente la vez pasada. En este contexto, Haití, República Dominicana, relaciones comerciales, relaciones bilaterales, relaciones diplomáticas, ¿qué puede esperar República Dominicana de un gobierno republicano liderado por Donald Trump? Mira, lo más importante que yo entiendo que puede pasar en la región es que Donald Trump no va a ejercer la presión que estaba ejerciendo la administración Biden en una serie de temas. Ya lo vimos en el gobierno pasado de Trump. Todas esas agendas que financiaron los demócratas sobre migración, sobre movimiento LGTBI, política de género, para imponérsela a otros países. Todas esas agendas van a estar en peligro. Vamos a tener menos presión. En materia migratoria, nosotros vamos a tener más libertad de acción, porque no vamos a tener un departamento de Estado. Entendemos, no vamos a tener un departamento de Estado exigiéndonos a nosotros lo que ellos, o sea, una política distinta a la que ellos van a seguir allá. A lo mejor dentro de la política está que todos los que están ilegales en Estados Unidos dominicanos terminarán repatriados. Bueno, eso es una posibilidad.
también es un derecho. Pero es un derecho de ellos. Y nosotros tenemos exactamente el mismo derecho de hacer lo mismo con Haití. Que yo creo que pudiéramos lograr con Trump, que, bueno, en el conjunto de las fuerzas que lo respaldan, hay más comprensión de la posición dominicana. Y además vamos a ver un Trump ejerciendo más presión sobre el liderazgo haitiano. Sobre el liderazgo haitiano, para que asuma más responsabilidades y deje la política victimista, la política de reclamación, de indemnizaciones y todo eso. Eso no va, difícilmente la administración Trump va a aceptar algo como eso, que lo estaban haciendo. El presidente Leblanc fue a Naciones Unidas y hizo un planteamiento. Se lo hace a Francia, no se la hace a Estados Unidos. Y si miramos objetivamente, si hay un país que, si nos ponemos en ese plano, si hay un país que tiene razones históricas para apoyar a Haití a que salga de esa desestabilización, esos son los Estados Unidos. Claro. Y no solamente razones históricas, razones de su propia seguridad nacional. Porque esta frontera insular, interinsular, es una frontera dentro de otra frontera, la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. Entonces ellos tienen que cuidar, porque si aquí viene un conflicto en la isla, un estado fallido, un estado débil, es un problema de seguridad para nosotros, pero es un problema de seguridad nacional para los propios Estados Unidos. A propósito de eso, doctor, Donald Trump, una de las políticas que su debate político que implementaba era el asunto de las deportaciones y las migraciones. En esta semana la canciller haitiana, Dominique, pues dijo que Dominicana ha bajado el número de repatriaciones porque ellos hicieron algunos ajustes, o sea, se reunieron con organismos internacionales y que fruto de ahí las deportaciones han bajado. ¿Usted considera que eso es real, que las deportaciones han bajado por esa situación? Bueno, yo le doy crédito a la posición de la ministra de Interior, que rechaza eso, dice que eso es inaceptable, que eso es falso, que las repatriaciones no han descendido. Es probable que estén más atentos a ciertas situaciones que se pueden dar en las repatriaciones para cuidar los derechos humanos de los migrantes, porque nosotros tampoco podemos perder el factor moral ni legal. Aquí tenemos derecho a repatriar, pero tenemos que repatriar con unos estándares que respeten los derechos humanos fundamentales. Porque hay mucha gente aquí que cree que cuando se habla de derechos humanos eso implica todos los derechos. Sí. Y cuando tú analizas lo que es la política internacional, a nivel internacional hay una política de un núcleo esencial de derechos fundamentales que tienen que cuidarse, que tienen que respetarse. Y hay en América Latina una ampliación de esos derechos, pero sujeto, estamos hablando en el caso de los migrantes, sujeto también a que tengan una presencia legal. Si están ilegal, entonces aquí no estamos hablando de migración, vamos a decirlo con claridad, aquí estamos hablando de éxodo masivo, de traslado forzoso de población, incluso impulsado por situaciones de violencia que la están creando, permitiendo, tolerando, estimulando, prolongando esos organismos internacionales y las potencias. ¿Ustedes creen que es verdad que si Estados Unidos quiere descabezar esa banda en Haití, hermano, tienen que mandar soldados? Ellos. Drones. Hay tecnología para eso. Manejados desde Florida, ubicando los principales cabecillas de esas bandas y eliminándolo. Que quizá el propósito no es eliminarlo de una vez. Eliminándolo.
ok, ríndanse, sométanse, entreguen las armas y no va a haber problema. Si Estados Unidos quisiera, lo hace. El otro día mataron a la hija de un congresista americano. En Haití. En Haití, una de las bandas. Y esa joven pareja, porque mataron al esposo también, y a su aliado en ese centro educativo, estuvieron durante horas llamando a la embajada americana y llamando a los Estados Unidos y no hubo intervención. No hubo intervención. Ellos pudieron haber intervenido porque ellos tienen personal militar. Ahora, ¿qué está pasando? Puede ser que Estados Unidos tenga algún temor de que le estén preparando también, como estaban en elecciones, le estén preparando una segunda versión caribeña de la batalla de Mogadiscio y de la caída del halcón negro. Ustedes vieron la película. Correcto. Entonces puede ser que ellos no quisieran, pensaron que era una trampa y no fueron. Eso pasa. Pasó en Libia. Pasó Sí, en Libia con Muammar Gaddafi. con Gaddafi no, con el embajador americano. Ya. Porque ya en Estados Unidos, señores, óigame, hay crisis profunda ya en ese estado. Entonces, vamos a ver ahora con Trump qué puede pasar. Yo creo que en América puede haber una recomposición de las relaciones. Si Estados Unidos quiere evitar que América Latina y el Gran Caribe se convierta en una zona de conflicto entre las potencias extracontinentales que están retando la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, que ellos vengan aquí a retarlo, Estados Unidos tiene que recomponer las relaciones y tiene que formular una nueva versión de la doctrina Monroe que diga América para todos los americanos, no para los norteamericanos. Doctor, tenemos conflicto en Ucrania, tenemos conflicto en Israel, con Irán, Palestina y todos esos pueblos. Nosotros quisiéramos, doctor, que usted nos diga, con este triunfo de Donald Trump, ¿qué vemos? ¿Qué vamos a vernos allá? Yo creo que el mundo va a estar más seguro. Porque definitivamente muchos de estos conflictos tienen que ver mucho con el carácter del agresivo, a veces vacilante, otras veces del liderazgo americano. Fíjate que en el periodo de gobierno de Trump anterior no hubo guerra, se avanzó, cosa que era impensable, en acuerdos de paz en Medio Oriente, los acuerdos de Abraham. 7 estados reconocieron a Israel, que no lo reconocían. Y faltaba, ¿quién? Arabia Saudita y varios países del Golfo y Qatar, que está en el Golfo también. Si se hubiera completado eso, cambia la situación en Medio Oriente, porque Irán y la hermandad musulmana no podían seguir instrumentalizando la causa palestina y el liderazgo palestino, que yo creo que ha sido muy irresponsable. Pues no es tanto irresponsable, es que el liderazgo palestino, la ideología de Hamas, lo lleva a la inmolación. Ellos no entienden que mientras más víctimas haya, y si son civiles, si son niños, eso ayuda a la causa y en términos, vamos a decir, Eliminar. Escatológico, son mártires que van para el cielo, porque la visión que hay es esa. O sea, en Occidente los estados cuidan a su población, tratan de no exponerla, pero en la visión de ellos, que se mueran cientos, miles de civiles,
es algo que para ellos es parte de la lucha. Es legítimo sacrificar a población civil si con eso se puede ganar la batalla estratégica. Porque además ellos ven esas víctimas como el precio en sangre de lo que están buscando. Y ellos no están buscando crear un Estado. Eso es falso. Ellos no quieren solución de dos estados, ellos quieren destruir a Israel. Ese es el propósito. Porque la lógica, eso está en su constitución. En su manual de vida. En Hamas. La Autoridad Nacional Palestina, lamentablemente, bajo Arafat y después bajo Abu Mazen, Mahmoud Abbas, realmente no tuvo la fuerza para lograr eso, para entrar en un entendimiento con Israel en la solución de dos estados. Se avanzó muchísimo y no pudieron dar el paso, precisamente por la presencia de esos grupos radicales integristas. Pero esos grupos radicales integristas, para ellos no es importante el Estado palestino. Lo importante es que la Umma Arabilla, la Umma Islamilla, logre su gran meta de expulsar a Occidente del mundo árabe, del mundo musulmán, y extinguir a Israel como Estado, porque ellos ven a Israel como una especie de colonia que fue impuesta en esa zona, algo que no debió estar ahí. Ellos entendieron que las potencias lo impusieron. Y por eso es que se ha radicalizado la posición de muchos sectores en el mundo árabe y sobre todo ya en Israel se nota también que se han radicalizado. Señores, hemos tenido una interesante entrevista con el licenciado Pelegrín Castillo, que nos ha hecho el honor de comparecer a Espacio Abierto. Con él hay tantos temas que un programa no daría para poder abordar todo lo que él tiene para poder aportar a la sociedad dominicana y que ha venido aportando desde hace mucho tiempo en el tema haitiano, en los temas internacionales. Y de verdad que agradecemos que haya asistido a esta invitación que le hemos hecho, bajo el compromiso de que vuelva de nuevo a compartir con todos ustedes y con nosotros y poder ampliar el abanico de opiniones y de respuestas que él tiene para todos nosotros. Del licenciado Pelegrín Castillo se aprende, del licenciado Pelegrín Castillo uno puede tomar sus ideas y empezar a investigar cosas que tienen que ver con estos temas que son fundamentales para nosotros, y agradecemos profundamente su presencia en este programa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Se nos queda para una próxima entrevista, doctor, de ese proyecto. Sí, cómo no. Gracias. Continuamos con Espacio Abierto. Gracias por continuar con nosotros en este su Espacio Abierto. Agradeciéndole al licenciado Pelegrín Castillo por esta gran entrevista que ha tenido en el día de hoy, en esta noche con nosotros. Entendemos y sabemos que el pueblo va a estar agradecido de esta entrevista porque se ha llevado grandes informaciones. Agradecido y nos vemos en una próxima. Espacio Abierto.